¿Te has preguntado por qué algunos hombres, sin ser los más guapos, ni los más ricos, ni siquiera los más atentos, terminan obsesionando a una mujer durante años? Y peor aún, ¿por qué muchos hombres que lo entregan todo terminan olvidados como si nunca hubieran existido? Porque el deseo femenino no funciona como te dijeron. Y lo inquietante es que mientras más intentas agradar, más destruyes la atracción. La mayoría de los hombres modernos fueron domesticados. Les enseñaron que insistir es romántico, que responder en segundos demuestra interés, que estar siempre disponible crea conexión. Pero observa la realidad. El hombre que suplica atención suele ser ignorado. El que vive pendiente pierde valor. Y el que convierte a una mujer en el centro de su universo lentamente deja de ser deseado. Vivimos en la era de la gratificación instantánea. Mensajes inmediatos, validación constante, ansiedad disfrazada de amor. Pero el deseo jamás nace de la necesidad. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Hace más de 2000 años, el filósofo chino Lao Tse escribió algo que la mayoría no entendió. Quien intenta controlar, pierde. Y siglos después, Arthur Schopenhauer observó algo brutal sobre la naturaleza humana. El deseo aumenta con la dificultad. No hablaban solo de política o espiritualidad. Hablaban de la mente humana, del hambre psicológica, de aquello que las personas valoran precisamente porque no pueden poseerlo por completo. Hoy vamos a romper la ilusión romántica moderna. No con trucos baratos de seducción, no con frases de macho alfa de internet. Vamos a hablar de algo mucho más oscuro. ¿Cómo funciona realmente el deseo femenino cuando nadie está mirando? Y si eres de los que se ofenden fácilmente, este video no es para ti. Pero si estás listo para entender por qué algunos hombres generan obsesión sin perseguir a nadie, quédate hasta el final, porque lo que voy a revelarte cambia por completo la forma en que entiendes la atracción. La mayoría cree que el deseo se gana dando más. Más atención, más mensajes, más disponibilidad, más explicaciones. Pero la mente humana funciona al revés. Un estudio de la Harvard University mostró que el cerebro libera más dopamina cuando existe incertidumbre en la recompensa, no cuando todo está asegurado. Eso explica por qué muchas personas se obsesionan más con quien no pueden descifrar que con quien les entrega todo sin resistencia. Y aquí aparece la gran paradoja. El hombre desesperado por demostrar valor comunica exactamente lo contrario. Comunica escasez, necesidad, miedo a perder. Mientras que el hombre centrado en su propósito transmite algo mucho más poderoso, que su vida no gira alrededor de una sola mujer. Y eso genera tensión psicológica. Mira el caso de Marlon Brando. No era el hombre más disciplinado del mundo, ni el más estable. Pero mujeres de distintas generaciones hablaban de él como una presencia imposible de olvidar. ¿Por qué? Porque jamás parecía necesitado. Su energía comunicaba algo peligroso. Puedo irme. Y la posibilidad de pérdida intensifica el deseo. Pero esto no significa jugar juegos infantiles. Significa recuperar algo que muchos hombres perdieron. Una vida propia. Séneca decía, el hombre que depende de otro para su paz es esclavo. La mayoría escucha eso y piensa en dinero o política, pero también aplica al amor. Porque cuando un hombre necesita validación constante, su presencia deja de sentirse poderosa y comienza a sentirse pesada. Y aquí aparece algo incómodo. Muchas mujeres no pierden interés por falta de cariño. Pierden interés por exceso de previsibilidad. Porque el misterio alimenta imaginación y la imaginación alimenta deseo.
Por eso algunos hombres son pensados durante años, aunque hayan estado poco tiempo. Ahora imagina dos escenarios. 1. Un hombre escribe 20 mensajes seguidos preguntando qué pasa. Otro. Un hombre desaparece unas horas porque está ocupado construyendo algo importante en su vida. El primero transmite ansiedad. El segundo transmite dirección. Y la dirección es magnética. Nicolás Maquiavelo entendía esto perfectamente. Él escribió que el poder jamás debe mostrarse desesperado, porque quien ruega pierde autoridad. Y aunque suene brutal, la atracción muchas veces responde a las mismas leyes invisibles del poder. La cultura moderna vende una fantasía. Sé perfecto y nunca incomodes. Pero el deseo no nace de la perfección, nace de la tensión emocional. Piensa en esto. Las películas románticas más intensas jamás fueron sobre relaciones fáciles. Siempre hubo distancia, conflicto, riesgo, imposibilidad. Porque el cerebro humano recuerda lo que lo sacude emocionalmente. Un experimento de 1974 del psicólogo Arthur Aron mostró que situaciones de adrenalina aumentan la percepción de atracción. Por eso algunas personas confunden intensidad emocional con amor profundo. Ahora, entiende algo importante. No se trata de manipular. Se trata de comprender que el deseo necesita movimiento. El hombre completamente predecible se vuelve invisible. Y aquí es donde muchos fracasan. Confunden estabilidad con monotonía, bondad con debilidad, disponibilidad absoluta con conexión emocional. Pero una mujer no desea al hombre que se arrodilla emocionalmente. Desea al hombre que conserva su centro, incluso cuando siente. Y eso requiere control. Hay algo que destruye la atracción más rápido que el rechazo. Intentar impresionar constantemente, porque quien intenta demostrar demasiado normalmente siente que no es suficiente. Y las personas perciben eso, aunque no puedan explicarlo. Steve McQueen era famoso por algo extraño. En reuniones llenas de celebridades, él hablaba poco. No competía por atención. No buscaba aprobación. Y precisamente por eso, la gente gravitaba hacia él. Porque el silencio seguro tiene más poder que la sobreexplicación nerviosa. Schopenhauer decía que la necesidad convierte al ser humano en un mendigo emocional. Y eso es exactamente lo que ocurre hoy. Hombres persiguiendo validación, compitiendo por migajas de atención, perdiendo dignidad para no sentirse solos. Pero la atracción profunda aparece cuando un hombre deja de actuar desde el miedo. Cuando deja de preguntar, ¿cómo hago para gustarle? Y empieza a preguntarse, ¿estoy construyendo una vida que respeto? Porque el respeto propio es percibido antes que cualquier frase de seducción. No es la falta de dinero, no es la falta de físico perfecto, ni siquiera la falta de experiencia. Lo que realmente mata el deseo es la ausencia de dirección. Un hombre sin misión se vuelve absorbente. Necesita atención constante porque no tiene nada más que lo sostenga por dentro. Y eso crea una energía pesada. En cambio, el hombre enfocado en algo más grande que él produce una sensación extraña de estabilidad y peligro al mismo tiempo. Y esa mezcla es extremadamente poderosa. Por eso tantas historias de obsesión femenina aparecen alrededor de hombres con visión, liderazgo o propósito. No porque sean perfectos, sino porque transmiten que su identidad no depende de ser aceptados. Y eso hoy es raro, muy raro. Recuerda esto: mientras más persigues, más valor pierdes. El deseo femenino no responde a la necesidad, responde a la percepción de valor. Primer principio:
La sobreentrega destruye tensión. Segundo, el vacío estratégico genera misterio. Tercero, el deseo necesita emoción, no perfección aburrida. Cuarto, el hombre que no necesita impresionar suele ser el más recordado. Y quinto, la verdadera atracción nace cuando tu vida tiene dirección propia, no cuando conviertes a alguien en tu única razón de existir. Porque el hombre sin centro termina orbitando alrededor de otros. Y quien orbita jamás lidera. Ahora dime algo. ¿Cuál de estos principios fue el golpe más incómodo para ti? Escribe en los comentarios la palabra control. Porque el hombre que aprende a controlar su necesidad automáticamente cambia la forma en que el mundo lo percibe. Y escucha esto. Solo una pequeña parte de las personas llega hasta el final de videos como este. Porque la mayoría no quiere verdad, quiere consuelo. Pero si llegaste hasta aquí, probablemente ya entendiste algo que muchos jamás comprenderán. El deseo no sigue las reglas de la lógica moderna. Sigue las reglas invisibles del poder psicológico. Suscríbete si quieres más contenido sobre naturaleza humana, psicología oscura, filosofía y las verdades incómodas que nadie se atreve a decir. Y los primeros en comentar «control» recibirán un corazón y tendrán prioridad en el próximo tema oscuro del canal. Porque aquí no vienes a escuchar fantasías. Vienes a entender cómo funciona realmente la mente humana.